Bueno, pues buenas noches, bienvenidos. Hoy nos encontramos en nuestra lección número 7, los sacramentos y la oración. Viene de las enseñanzas de Jesús. Hemos tenido la bendición de estudiar un poquito sobre la Santa Cena, sobre el bautismo y cómo ambos nos dan el perdón de pecados, nos lo garantizan y también crean y fortalecen la fe y dan la salvación. También hemos hablado sobre el oficio de las llaves, el perdón de los pecados, y hoy vamos a ver una parte importante en la vida del creyente, en la vida de la oración, ¿ok? Como un pequeño preámbulo antes de pasar a nuestra lección, les animo a que si van a participar, tengan activado el micrófono, si no lo tengan en silencio y solamente lo activen cuando vayan a participar. Para participar, levanten la mano y con gusto les doy espacio para hablar. Ah, Queremos hacer todo con decencia y con orden y para la gloria de Dios y la edificación del cuerpo de Cristo. Así que vamos a una parte importante en nuestras lecciones es mostrar respeto. Mostramos respeto a los profesores, a nuestros compañeros en el grupo de WhatsApp y al venir preparados. Vamos a comenzar nuestra lección del día de hoy con una oración. Oremos. Querido Padre Celestial, te agradecemos que por medio de tu Hijo Jesucristo tenemos acceso completo a ti en oración. Perdónanos todas las veces que no hemos apreciado ese regalo como debiéramos. Recuérdanos diariamente el privilegio que tenemos en la oración. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a las preguntas de repaso, la que les mandé al celular. Primera pregunta, ¿por qué tenemos acceso completo a Dios en la oración? ¿Cómo es que llegamos a tener ese acceso o por qué? Ramón, adelante. Bien, profesor, yo anoté aquí sobre esa pregunta porque Jesús nos concilió con Dios a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, según Efesios 3:12. Es decir, que ese fue el medio, ese es el medio que tenemos acceso al trono de la gracia o comunión con Dios a través de Jesucristo. Así es, solamente a través de Cristo es que tenemos el acceso delante de Dios, porque Jesucristo nos ha purificado. Ahora somos adoptados e hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Ya no somos extranjeros, sino hijos. Y lo que cuenta delante de Cristo, de Dios, perdón, para escucharnos, para considerarnos salvos, son enteramente los méritos de Cristo. Solamente esos. Mis méritos no contribuyen nada en cuanto a mi salvación. Mis méritos no contribuyen en nada en cuanto a que Dios me escuche o no escuche mi oración. ¿Ok? Wilson, le escucho. Buenas noches con todos. En Juan 14:6 dice, nadie viene al Padre sino por mí. Tenemos acceso a Dios a través de Jesucristo, ¿no? A través de Jesús, porque Él murió por nuestros pecados. Y Él nos redimió y nos hace libres también de esto. A través de Él podemos ir sin temor, seguros y confiados de la gracia también para estar cerca y tener comunión con Él. Amén. Así es, solamente a través de Cristo es que tenemos ese privilegio, esa bendición de acercarnos a nuestro Padre Celestial. Y tenemos la confianza, ¿verdad?, de que ahora como hijos Dios nos escucha, Dios va a proveer y Dios va a hacer siempre todo para nuestro bien. Y esa es una parte importante a recordar. Muy bien. Continuamos entonces. ¿Alguien quiere agregar algo, Gavino? También buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Buenas Bendiciones. tardes. Bendiciones. También en Mateo 7:7 dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Ujú. Jesús animando a que busquemos, a que oremos, ¿verdad? Y hay una parte que vamos a tocar más adelante en cuanto al pedir. Y tiene que ver en cuanto a la soberana voluntad de Dios, ¿ok? Pero lo tocamos un poquito más adelante. Ahorita lo reservamos para esa pregunta. Henry, bienvenido. Buenas noches.
Dios les bendiga. Buenas Oh, noches. gracias igualmente. Ok, Bendiciones. siguiente pregunta. Gracias, igualmente. ¿Por qué es tan importante pedir que se haga la voluntad de Dios en nuestra oración o en nuestras oraciones? ¿Por qué es importante? Daniel, ¿le escuchó? Muy buenas noches. Bueno, Buenas noches. en primer lugar, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, como dice su palabra, y nos explicaba el video que al culminar nuestras oraciones, siempre debemos decir que se haga la voluntad de Dios, ya que confesamos que solo Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Y muchas veces queremos y pedimos de acuerdo a lo que nosotros queremos que suceda, ¿cierto? Pero Dios tiene planes mejores que los nuestros y obviamente planes de acuerdo a sus propósitos. Los que muchas veces no son visibles para nosotros, no los comprendemos tampoco, pero nosotros debemos alinear nuestras peticiones a lo espiritual y de acuerdo con la palabra del Señor. Amén. Así es. Gracias. ¿Alguien más quiere agregar otro comentario? Ramón, ¿le escuchó? Sí, yo también, concerniente a lo que la hermana expresó, también anoté algo aquí con respecto a esa pregunta. Es decir, cuando le decimos a Dios que se haga su voluntad, le demostramos nuestra confianza en su sabiduría y amor y nos sometemos a su plan perfecto, porque Él sabe perfectamente qué nos conviene, porque Él tanto está en el presente, está en el futuro y conoce todos los pormenores de nuestras vidas. Y muchas veces pedimos sin el conocimiento, si lo que estamos pidiendo va a ser beneficioso para nuestra vida espiritual, pero Dios sabe todas las cosas. Y cuando le decimos, hágase tu voluntad, confiamos plenamente en su sabiduría de que Él conoce lo que es verdaderamente bueno para nosotros. Gracias, profesor. Así es, muchas gracias, Ramón. Sí, esa es una parte importante. En la vida de la oración es saludable y deseable tener siempre presente que se hace la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el confiar en Dios, el tener una fe y el reconocer su voluntad es una línea bien delgadita. A veces el diablo nos lleva a dos extremos en cuanto a la oración, en cuanto al confiar. Nos lleva en no confiar y confiar de más al grado de retar a Dios, ¿ok? De decir, Dios tiene que hacer esto porque si no lo hace, no es Dios. Cuando nos lleva al grado de no confiar es cuando no recibimos la respuesta que queríamos a nuestra oración. Y nuestra naturaleza pecaminosa, lo primero que nos hace pensar es, pues Dios no me ama, ¿por qué no me dio lo que le pedí? Y es ahí donde nuestra naturaleza pecaminosa olvida. El número uno, como bien dijeron, Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Dios va a siempre dar lo mejor. ¿Ok? Y la otra es que a veces pedimos mal. Pedimos cosas que simplemente nos pueden alejar o pueden ser piedra de tropiezo. La otra del grado de llegar a retar a Dios es decir, es que porque yo lo dije, se tiene que hacer. Porque yo soy cristiano, Dios tiene que cumplir lo que yo quiero. La verdad es que Dios no es un genio de bolsillo. Dios es soberano y su voluntad está sobre nuestros pensamientos y preceptos. Lo que Él provee y cumple para nosotros no es lo que queremos, es lo que necesitamos. Dios es un Padre amoroso que sabe de nuestras necesidades, entiende de nuestras carencias y siempre va a responder para nuestro bien y para bendición. Y muchas veces la bendición llegará a ser no tan perceptible en el momento. Incluso Dios los usará para que a través de nuestra oración seamos de bendición para otros, ¿ok? Pero esa es la sabiduría de Dios. Es la sabiduría en la cual confiamos, es su voluntad. A menudo sabemos la voluntad de Dios, contestando un poquito y viendo la pantalla que tenemos. Por ejemplo, el pedir perdón por los pecados en nuestras oraciones es un buen ejercicio. Muchas veces no la sabemos. Ejemplo, cuando alguien está enfermo. Cuando alguien está enfermo y pedimos que Dios lo sane, estamos encomendando todo en sus manos. Pero si Dios dice, ok, pues está enfermo, es el momento de que venga a descansar,
Ahí también hay que aceptar la voluntad de Dios, por difícil y dura que sea, porque Dios conoce cuál es el proceder o el actuar, mejor dicho, perdón, en esta situación. El llevarla a descansar tal vez es quitarle de esta enfermedad, de este sufrimiento y por fin gozar de la misericordia de Dios, gozar de la grandeza y de la paz que trae con él. Una actitud de recibir lo que Dios quiera dar. Es bueno tener una actitud de, ok, pues eso es lo que Dios me dio, dar gracias por eso. Y siempre obrará para el bien. Las oraciones de Dios siempre van a ser para bien. Nunca va a ser que Dios te dé algo para hacerte daño. A veces por medio de las oraciones, de la oración, condicionamos a Dios y cuando no se cumple, muchos cristianos se van de la iglesia. Así no debe de ser. Es sujetarnos a la voluntad de Dios y sabe lo que necesitamos, no lo que queremos. Así es. Dios conoce perfectamente. Gracias, Wilson. Y Dios siempre va a proveer lo que Él quiere y que es mejor para nosotros. ¿Ok? ¿Hasta aquí algún comentario o duda? Muchas veces pensamos que todo tiene que salir como nosotros queremos. De lo contrario, de los contrarios pensamientos, que Dios no está con nosotros. Sí, pensamos, Dios no me quiso, Dios no me cumplió mi capricho, Dios es malo conmigo. Pero no, Dios es un Padre amoroso que cumple para nuestro bien. A veces no entendemos al momento el plan de Dios y nos damos de topes contra la pared porque decimos, ¿por qué? Pero Dios en su sabiduría siempre nos va a dar lo que es mejor. Nunca nada para hacernos daño. ¿Ok? Vamos a continuar entonces. Lección 7, perdón. Ya me quiero ir a la lección 8. La oración es nuestra comunicación con Dios. Eso significa, en el sentido más amplio, todo lo que hacemos como creyentes es un tipo de oración a Dios. Todas de nuestras acciones, sean pequeñas o grandes, pueden ser consideradas como oraciones, agradecimientos a nuestro Salvador. Recordamos que San Pablo nos dice, todo lo que hagan, háganlo para la gloria de Dios, háganlo bien, ¿ok? También podemos ver que, por lo general, cuando hablamos de la oración, nos estamos refiriendo a orar en un sentido estricto. Esto es cuando charlamos con Dios, con nuestra boca y nuestros pensamientos. Aquí una parte importante, la oración es una conversación, es platicar con Dios. A veces dicen o han enseñado personas que debe de ser cierta forma de orar para que Dios te escuche, que debe de ser ciertas acciones, cierta fuerza que tú tienes que poner para orar para que Dios te escuche. No, no es así. Dios nos escucha cuando platicamos con Él. Dios escucha la oración de sus hijos, de los creyentes, y Dios no los va a dejar solos. Dios está atento a cada uno de nosotros. Cuando oramos a nuestro Dios, debemos de tener la certeza de que estamos platicando como nuestro Padre. Como fue mencionado en el video, nosotros tenemos un gran privilegio de orar a Dios y todo esto gracias a Jesús, quien abrió las líneas de comunicación, permitiéndonos acudir a Él libremente y sin temor. Sin miedo podemos acercarnos a Dios y hablarle, platicar. Tenemos a nuestro Señor 24/7, ¿verdad? Las 24 horas, los 7 días de la semana, atento a escucharnos. A veces nos desanimamos porque pensamos, es que ya estuve orando y orando y orando y se me hace que ya Dios ha de estar molesto o enojado conmigo, por eso no me responde. Y Jesús conoce esto y nos da la parábola, ¿verdad? De la mujer que insiste ante el juez injusto. Dice, ustedes sean insistentes, también pidan. No desfallezcan y confíen, porque su Dios los escucha y les va a proveer. Nosotros a menudo no apreciamos ni usamos este privilegio como debiéramos, perdón. En nuestra falta de acción y vidas sin oración, nosotros pecamos. Pero confesamos esos pecados a nuestro Salvador, el cual llevó una vida de oración perfecta en nuestro lugar para salvarnos. Y en el gozo del perdón, nosotros regresamos a nuestras vidas y deseosamente buscamos orar más seguido, buscamos tener esta comunicación con Dios, ese lazo. No desechamos la oración, no la menospreciamos. Es importante el que estemos
en esta comunicación directa con Dios, que no nos alejemos. Permítanme, voy a contestar un mensaje rápido. Pastor, tiene su micrófono cerrado. Ah, sí, es que estaba mandando un mensaje de audio. Gracias, Ah, disculpe. muchas gracias. Sí, gracias por su paciencia y perdón, es un hermano que está batallando para entrar y le estoy dando algo de instrucciones. ¿Hasta aquí alguna duda o comentario en cuanto a la oración? Yo quisiera ¿Ninguno? sí, quisiera dar testimonio de esto, ¿no? De la oración. Estábamos conversando con mi esposa hace un momentito y decía, y yo oraba por usted para que llegue a los pies de Cristo. Y no me respondía, dice mi esposa, no me respondía Dios y yo me enojaba, dice, ¿no? Pero tanto que le oro y no hay respuesta. Como testimonio les puedo decir que pasó orando como 12 años para llegar yo a los pies del Señor. Y hoy estoy con ustedes gracias a la oración que fue contestada en su tiempo, cuando el Señor tenía que hacer su obra. Es en el tiempo de Él, no en el de nosotros, ¿no? 12 años, y eso doy testimonio siempre cuando compartimos la palabra y vemos lo poderoso que es la oración y también la fidelidad del Señor, de Dios hacia nosotros, ¿no? Eso nada más, familia querida. Gracias, Wilson. Sí, así es. Dios tiene sus tiempos y sus maneras de obrar. A nosotros nos corresponde el no desfallecer, el seguir orando, pidiendo, confiando. Y sobre todas las cosas, recordar la oración de Jesús en el Getsemaní. Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Y esa es una parte importante y difícil en la vida del creyente. ¿Por qué? Porque por nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza egocéntrica, queremos que se cumpla lo que nosotros queremos en nuestros términos y a la de ya. Somos como pequeños niños berrinchudos, ¿verdad? Queremos que hagan nuestro capricho, pero no. Dios hace lo que es mejor para y por nosotros. Daniel, escucho. Pastor, yo sé que no hay un tiempo establecido para la oración, pero muchas veces te dicen que por la palabra cuando dicen no habéis velado ni siquiera una hora, no habéis estado una hora ahí cuando Jesús le dice a los apóstoles, muchas veces se lleva eso a la oración. ¿Qué tan así es? Ok, de hecho es lo siguiente que vamos a tocar ahorita y tiene que ver no solamente con las vigilias, sino con el ayuno. Muchas personas creen que el ayuno y las vigilias persuadirán a que Dios conteste a sus oraciones más rápido y más conforme a lo que ellos quieren y piden. ¿Por qué es esto una creencia peligrosa e incorrecta? ¿Por qué creen que sea peligroso e incorrecto pensar que el ayuno y las vigilias van a hacer que nuestras oraciones se acerquen más o sean mejor respondidas? Quiero escucharles. ¿Qué opinan? Dania. Porque tendríamos la honra nosotros, estaríamos apuntando con nuestro dedo a nosotros y no hacia el Señor. Muy bien, excelente. ¿Qué más? Ramón. Bueno, pastor, con las clases pasadas que hemos ya aprendido de Academia Cristo, hemos aprendido que todo depende de la gracia del Señor. Es decir, que ya Jesucristo pagó todo lo que había que hacer para que estemos en el trono, pues tengamos acceso al trono de la gracia. Entonces, cuando pretendemos que con las largas vigilias y los ayunos estamos comprando o comprometiendo a Dios, entonces le estamos quitando mérito a la gracia de Jesucristo, creyendo que podemos pagar por algún beneficio del cielo. Es lo que yo entiendo. Entonces, Muy bien. y ahí es que yo veo el peligro cuando queremos sustituir la gracia de Jesucristo por los sacrificios que hacemos. ¿Es cuánto, pastor? Excelente. Sí, muy bien. Es cuando, como bien mencionaron, perdón, Dania y Ramón, cuando hacemos de la gracia de Dios, ya no gracias, sino algo que nosotros pagamos o damos a cambio para que Dios nos atienda.
Y ni siquiera que nos atienda conforme a su voluntad, sino que pensamos, pues mientras más vigile, más ayune, Dios me va a responder mucho mejor. La verdad es que entendemos que no tenemos nada que ofrecer al Señor por sí solos. El único que tuvo algo que ofrecer perfectamente fue Cristo, y nada más. Sería creer que estas disciplinas obligan al Señor a contestar mis oraciones, sean cual sean esas oraciones. Exacto. Sería como ponerle una condición a Dios, ¿verdad? Yo te voy a hacer esto para que tú hagas esto. Seríamos como el fariseo en la parábola que Jesús cuenta del fariseo y el publicano, que el fariseo está hasta el frente y dice, mira, yo soy bueno, yo hago esto, yo ofrendo, yo hago esto, esto y esto y esto. Pues entonces, si pudiéramos hacer todo eso para someter a Dios a nuestra voluntad, no tendría ningún principio Cristo en nuestras vidas, ¿ok? A Henry, le escucho. Sí, hermano, yo puedo ver ahí que más vale la obediencia que el mucho sacrificio. Amén, dice su palabra, el Señor. A veces Él nos escucha cuando la oración es sincera, dirigida al Padre, ¿verdad? Pero no está en la obligación de contestarnos a la vez. Al su debido tiempo, Él puede contestarnos las oraciones. Hay oraciones que pasan mucho tiempo para ser contestadas, pero hay unas que son muy rápidas. A veces es como Él quiera, amén. Es como Así Él quiere. es la soberana voluntad de Dios. Yo no, Dios le bendiga. gracias igualmente, dice la escritura, el vaso no le puede decir al alfarero cómo hacerlo, ¿verdad? El alfarero va a tomar la decisión de cómo y qué paso seguir para hacer esta obra. Héctor, le escucho. Bueno, quiero dar como una opinión más personal. Cuando uno hace una vigilia y ayuno, yo pienso que entra a una comunión más cercana con Dios, porque casualmente en las vigilias o ayunos, pues uno entra en oración y en lectura de la palabra, y no verlo esto como lo que decía nuestro hermano ahorita, de como no un sacrificio, sino como una obediencia a Él, porque lo que mencionaba anteriormente, que ya por gracia fuimos salvos, es lo que yo puedo entender y comprender. Igual es una opinión personal. Muy bien, gracias. Sí, y una parte importante es esto. ¿Cuál es el fin de hacer las vigilias y los ayunos? Cuando entendemos el fin, nos ayuda a dar un mejor manejo. Por ejemplo, si alguien dice, yo ayuno, pero me privo de estas cosas simplemente para tener este tiempo con Dios, para no distraerme, pues lo está usando de buena manera, ¿verdad? Pero el problema es cuando piensa, es que yo ayuno y hago vigilias pues para que esté mejor con Dios, pues ahí sí ya empieza a meterse un poquito el pie de las obras, del yo hago, del yo merezco, ¿ok? Pensemos por un momento en el, en esta parte como el querer sobornar a Dios para que haga y cumpla nuestros caprichos. Y eso no solamente es con el ayuno y las vigilias. Muchas de las veces pensamos que por llegar el domingo a la iglesia y estar 2 horas sentadito ahí, ya tengo algunos lo he escuchado incluso, ya tengo la cobertura de Dios para la semana y con eso es más que suficiente. ¿Y qué aprendiste del servicio? ¿Qué tanto participaste en la adoración? ¿Cuál fue el tema del sermón? Híjole, no, pues no me acuerdo. Entonces, ¿estuviste de verdad en el servicio para alimentarte y fortalecerte o solamente fuiste a sentarte creyendo que eso te lo va a tomar a Dios a cuenta en el día final como una buena obra? Hay muchas cosas en las que a veces por nuestra naturaleza pecaminosa, llegamos a flaquear o llegamos a pensar que estamos haciendo algo para ganar más el favor de Dios o para tener un mayor reconocimiento. Pero la verdad es que el único que merece el reconocimiento es Cristo. Y es por Cristo que nosotros nos podemos acercar al Padre y es por Cristo que nosotros somos declarados hijos de Dios y perdonados. Sí, se parece a la Iglesia Católica cuando compran el perdón a través de las indulgencias. Y tristemente no nada más podemos decir que la Iglesia Católica, muchas iglesias ya manejan con términos diferentes el comprar la gracia de Dios. Dependiendo cuánto ofrendes, estás mejor delante de Dios. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Lo que sí dice la Escritura es
Corazones quebrantados quiero. Misericordia quiero y no sacrificio. ¿Ok? Muy bien. ¿Nos ha dado Dios acceso directo a Él en la oración? Ahí está una cita de Efesios. ¿Quién me la puede leer? Héctor Sepúlveda, ¿puede leerla? No, no lo estoy aquí conectado del teléfono, pero no alcanzo. Perdón. Ya. Nos ha dado Dios acceso directo a Él en la oración, dice Efesios 2:18. Por medio de Él, unos y otros tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el único acceso que tenemos para acercarnos a Dios? ¿Cuál es el único camino? Jesucristo. Jesucristo, no hay más. Jesucristo es el único que nos da acceso. El decir que tenemos que hacer algo para tener más acceso es insultar a Jesús y su obra. Es decir, sí, Jesús, moriste en la cruz, me reconciliaste con Dios, pero ¿sabes qué? Te quedaste corto, no basta. Necesitas de mis buenas obras para que Dios me ayude. Y cuando actuamos de esta manera, menospreciamos la gracia y eso nos lleva a un camino que no conduce más que a la autojustificación delante de Dios. Ya no solamente en la oración, sino en la salvación. El decir, pues no soy tan malo, soy un cristiano que va a la iglesia todos los domingos, tengo 22 años en la iglesia, todos mis hijos son creyentes. Yo creo que eso me lo debe de tomar a cuenta Dios, ¿no? ¿Qué hay de malo en una afirmación así? ¿Qué hay de malo en que alguien diga lo que yo acabo de decir? Está tomando ¿A mí el no le mérito escuchó? de la que hizo Jesucristo en la cruz. Quita el mérito de lo que Jesucristo hizo en la cruz. ¿Gabino, lo escucho? Que estamos tomando el puesto del fariseo. O sea, nos ponemos en yo. Mira, yo soy bien bueno. Si eres tan bueno, entonces no necesitas de Jesús. Y si no necesitas de Jesús, pues estás perdido. Porque sin Jesús no hay salvación. Ahora, ¿cómo esta mentalidad no da toda la gloria a Dios? Pues ya lo hemos visto, ¿verdad? Cuando pensamos que necesitamos añadir algo a nuestras oraciones de manera que sean escuchadas favorablemente por Dios, podemos ser tentados a pensar, porque yo hice esto, Dios contestó mi oración en la manera que yo quise que la contestara. Esta mentalidad se basa en el orgullo pecaminoso. Se vuelve como una receta, ¿verdad? De que, bueno, es que si quieres que te escuche Dios, pues brinca 3 veces, cae sobre tu cabeza y Dios te va a escuchar. No, no funciona así. Dios escucha la oración de sus hijos. Dios escucha una oración que viene de un corazón contrito, un corazón creyente. A la verdad hay varios ejercicios o formas externas que pueden ayudarnos a enfocarnos en la oración. Por ejemplo, si me distrae la luz, puedo cerrar las cortinas y orar en mi habitación, tranquilo, delante de mi Dios. Si soy tentado a estar pegado mucho tiempo en esto y no dedico tiempo a la oración, hora de apagarlo, ponerlo en la esquina y orar a Dios. Si cierta manera de orar provoca que me cause somnolencia y es mejor estar hincado para orar, puedes hacerlo, es tu libertad, pero siempre y cuando no pienses que el quitarte de estas cosas o el hacer determinadas acciones en tu oración las hace más, más aceptables delante de Dios. Hay que tener cuidado cuando entra esa actitud farisaica, egocéntrica, de pensar de que porque yo hago esto, Dios me va a escuchar más. No funciona así, ¿ok? María Aima dice, es quitar méritos a lo hecho por el Señor Jesús. Exacto, es quitar lo que Cristo ha hecho. Es decir, como ya mencioné hace un momento, Jesús, no bastó lo que tú hiciste, déjame, yo te ayudo. No podemos salvarnos nosotros mismos. ¿Cómo vamos a ayudar a Jesús? ¿Ok? Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo este tipo de estrategia hace lucir? ¿Cómo es que este tipo de estrategia, perdón, hace lucir como si nosotros somos más sabios que Dios? ¿Cómo es que este tipo de estrategias hace parecer que nosotros sabemos más que Dios?
¿Qué opinan? ¿Alguien me puede responder? Adelante, Ramón. Sí, ese tipo de estrategia luce como que nos queremos imponer a la voluntad de Dios y nos hace ver como que somos justificados por nuestros propios hechos. Es decir, ahí tenemos los fariseos, que los fariseos tuvieron ese tipo de problemas. Se quisieron justificar creyéndose sabios y de una manera u otra cayeron en lo que llama la necedad, de tal manera que fueron reprobados por Jesús por esa actitud. Es decir, caemos en lo que se llama esta palabra, ¿cómo podemos decir? Nos engañamos nosotros mismos, nos engañamos nosotros mismos, porque realmente el único que sabe lo que conviene, sobre todo se llama Dios. Gracias, Así profesor. es. Excelente, sí. Olvidamos que Dios es el verdadero sabio, ¿verdad? Nosotros somos necios. Cuando hacemos alarde de una oración contestada sin dar gloria a Dios. Exacto, cuando nos olvidamos quién es el que lo hace, ¿verdad? Cuando nos olvidamos que nos escucha en su misericordia. A veces pensamos que, tristemente, y debo de agregarlo, pensamos que Dios es un genio de bolsillo, ¿verdad? Voy a abrir el termo, le voy a hablar a Dios y Dios me va a contestar y va a hacer lo que yo quiero, cuando quiero y como quiero. No. Dios es soberano, lo repito, y Dios no se somete a los caprichos y voluntades de sus creaciones. En su misericordia responde, en su misericordia nos preserva, en su misericordia nos ama, nos cuida y nos sostiene. Ahora, cuando las personas realizan ayunos o hacen vigilias para tratar de influenciar las decisiones de Dios, a ellos se les olvida que Dios es más sabio de lo que ellos son y que Él tiene su bienestar eterno en mente cuando Él contesta sus oraciones. Un creyente debe orar humildemente, entendiendo que Dios responderá de la mejor manera, perdón, aun si nosotros no podemos ver esa realidad en el momento. O sea, Dios nos va a dar todo siempre para nuestro bien. Y una parte que me recuerda esta sección que acabo de leer es lo que Jesús dice en cuanto al ayuno. Cuando ayunes, hazlo en privado, que sea entre tú y Dios. No andes con la cara cabizbaja buscando el consuelo o la aprobación de los que te rodean. Que sea un acto entre tú y Dios y que sea con la mentalidad correcta. No de que es una obra, de que es algo que te va a acercar más a Dios o te va a ser más acepto en cuanto a la oración, sino que es algo, y quiero aclarar ahí cuando dije más acercarte más a Dios o más cercano a Dios, me refiero a que tengas un lugar de prominencia más de lo que tienes en Cristo, ¿ok? Recuerden, son solamente prácticas externas. Lo importante es nuestra condición delante de Dios en Cristo Jesús y solamente a Él sea la gloria y honra. ¿Comentarios hasta aquí o dudas? Ok, entonces vamos con lo siguiente. Algunas personas creen que si nosotros pedimos por algo y no recibimos lo que pedimos, es nuestra propia culpa porque no tenemos la suficiente fe. ¿Cuántas veces no hemos escuchado, verdad? Pues de seguro Dios no te escuchó porque no solo pediste con suficiente fe. De seguro Dios no escucha tus oraciones porque pues no eres un creyente maduro. Dios ciertamente quiere que le pidamos por cosas y que lo hagamos sin dudar. Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 8 nos lo dice. Pero esa no es toda la historia. Vamos a aprender más sobre la oración con los siguientes versículos. Vamos a leer Mateo capítulo 26, versículos 36 al 46. ¿Quién me puede leer estos primeros versículos que están en su pantalla, del 36 al 39? Daniel, ¿le escucho? Amén. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo voy a orar en aquel lugar. Jesús llevó consigo a Pedro y a los hijos de Zebedeo y comenzó a ponerse triste y muy angustiado. Entonces les dijo, quédense aquí y velen conmigo, porque siento en el alma una tristeza de muerte. Gracias, Daniel. Amén. Wilson, el siguiente. Unos pasos más adelante se inclinó sobre su rostro y comenzó a orar y decía, Padre mío, si es posible, haz que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo lo quiero, sino como lo quieras tú.
Luego volvió con sus discípulos, y como los encontró durmiendo, le dijo a Pedro, así que no han podido mantenerse despiertos conmigo ni una hora. Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. A decir verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Muy bien, ¿quién me ayuda a leer los siguientes? Otra vez fue y oró por segunda vez y dijo, Padre mío, si esta copa no puede pasar de mí sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. Una vez más fue y los halló durmiendo, porque los ojos se les caían de sueño. Entonces los dejó y volvió a ir. Y por tercera vez oró con las mismas palabras. Luego volvió con sus discípulos y les dijo, sigan durmiendo y descansando. Miren que ha llegado la, miren que ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Vamos, levántense, que ya se acerca el que me traicionará. Muy bien, muchas gracias, Héctor. Jesús oró perfectamente. Nosotros no podemos orar mejor que como Él lo hizo, o con más indudable fe que la que Él tuvo. Pero notamos algo importante aquí en Mateo, que sin embargo, Él aún oró, que se haga tu voluntad. Jesús pidió que se hiciera la voluntad del Padre sobre la de Él. Y la oración de Jesús no fue contestada de la manera que Él oró. Jesús había pedido que la copa fuera tomada de Él para que no la bebiera, pero no fue así. En la voluntad y sabiduría del Padre, Dios contestó su oración con un no. Vas a ir a cumplir con el plan. A la verdad, Jesús pedía que esta copa pasara, que no sufriera, pero aún así notamos esta parte importante: hágase tu voluntad. Se sometió a la voluntad del Padre. A veces cuando nosotros enfrentamos adversidades queremos no sufrir, ¿verdad? Queremos tener y pasar por circunstancias sin problemas, sin dificultades, pero a veces los problemas tienen un muy buen propósito en nuestras vidas. Dios los usa para nuestro bien y para crecer. Sí, y vemos que aquí en ningún momento Jesús es un hombre de poca fe. Es el ejemplo perfecto de alguien que ora con fe, con una fe perfecta, saludable. Es nuestro campeón. Cuando Dios no le contesta como Él quiere, no es porque no tenga fe, sino porque Dios conoce lo que está por venir. Dios sabe que esto conviene para la humanidad, aun cuando es algo que es difícil es difícil para Jesús lo que está por afrontar. ¿Ok? Vamos a continuar. Vamos a leer otra parte de la escritura. Mateo 9, versículos 14 al 27. ¿Quién me ayuda con estos versículos en pantalla? Amén. Adelante, Wilson. Cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, los encontraron rodeados de una gran multitud. Algunos escribas discutían con ellos. En cuanto la gente vio a Jesús, se quedó asombrada y corrió a saludarlo. Jesús les preguntó, ¿qué es lo que discuten con ellos? De entre la multitud, uno le respondió, Maestro, te he traído a mi hijo, tiene un espíritu que lo ha dejado mudo. Ok, ¿quién me lee la siguiente? ¿Quiere continuar usted, Wilson? Amén. Cada vez que se posesiona de él, lo sacude. Entonces mi hijo echa espuma por la boca, rechina los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que expulsaran a ese espíritu, pero no lo pudieron. Jesús dijo, ay, gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Cuando se los llevaron, Ok, tan pronto como el espíritu vio a Jesús, sacudió al muchacho con violencia y éste cayó al suelo revolcándose y echando espuma por la boca. Jesús le preguntó al padre, ¿desde cuándo le sucede esto? Y el padre respondió, desde que era niño. Muchas veces lo arroja al fuego o al agua con la intención de matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, ¿cómo? Si puedes. Para quien cree, todo es posible.
Amén. Al instante el padre del muchacho exclamó, creo, ayúdame en mi incredulidad. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu impuro y le dijo, espíritu sordo y mudo, yo te ordeno que salgas de este muchacho y que nunca vuelvas a entrar en él. El espíritu salió gritando y sacudiendo con violencia al muchacho, el cual se quedó como muerto. En efecto, muchos decían, está muerto, pero Jesús los tomó de la mano, lo enderezó y el muchacho se puso de pie. Gracias. Notamos aquí en esta sección de Marcos que Jesús no contesta nuestras oraciones a causa de nuestro buen comportamiento o la fuerza de nuestra fe. Jesús contesta nuestras oraciones porque Él es nuestro buen y amoroso Dios. Nada más. Hay un escritor que tiene una cita que me gusta mucho, que dice que Dios no nos ama porque seamos buenos. Dios nos ama porque simplemente nos ama y así le place. Punto. Y eso deja todo el papel delante de Dios, todo lo que Él hace. Notamos aquí en este milagro que Jesús hace, que el muchacho había estado poseído desde pequeño. No cabe duda que los padres debieron de haber orado. No cabe duda que trajeron a los discípulos con esa fe para que lo sanara, para que sacaran el demonio de él. No cabe duda que incluso con Jesús, el mismo Jesús les dice, ¿cómo que si puedes? Para quien cree todo es posible. Y vemos cómo Jesús lo sana. ¿Ok? Ahora, poniendo un poco esto en nuestro día a día, a veces nosotros enfrentamos por enfermedades y cuestiones que pedimos igual a Dios y que a veces Dios nos dice, no, no vas a ser sanado. Y aquí este es un golpe muchas de las veces para nosotros. Cuando responde así, no es porque Dios no nos ame, es por nuestro bien. Piensa por un momento en un enfermo de cáncer, un enfermo que ha pasado años sufriendo. Tú has pedido a Dios que lo sane, pero no sana. ¿Falla Dios o falla nuestra fe? ¿Qué opinan? Vaya nuestra fe. No falla No, ninguno de los dos. ninguno de los dos. Dios tiene una voluntad para él. Muy bien, Daniel. Ninguno de los dos falla. Entendamos que la voluntad de Dios es diferente a lo que nosotros vemos en ese momento, en este lapso de tiempo. Ramón, le escucho. En el video pudimos ver y apreciar, como el maestro explicaba, que muchas veces si un hermano enferma y le pedimos a Dios que lo sane, pero la voluntad de Dios es que ya nuestro hermano descanse, entonces Dios no va a contestar nuestra oración. Y tampoco podemos encarar que Dios no nos escuchó para sanar al hermano, porque Dios es el que sabe si ya llegó el tiempo límite de esa persona y decidió ya que esa persona esté en mejor lugar. Es decir, que hay que dejar que la voluntad de Dios sea primordial en todas nuestras peticiones. Sobre Gracias. todo, muy bien, Ramón, sobre todo hágase tu voluntad. Es algo que tenemos que tener en mente en nuestras oraciones, sea cual sea la situación. No es que Dios no amó a esta persona con cáncer, no es que Dios no escuchó la oración, no es que Dios no conocía la fe, sino que Dios sabía qué es lo que venía más adelante para este hermano. Tal vez venía el descanso, tal vez era momento de ir a casa. Y, bueno, debo de quitar ese tal vez. Era el momento de ir a casa y disfrutar de la paz perfecta sin el pecado. Es ahí donde debemos de comprender y crecer en conocimiento de la voluntad de Dios, de que Dios va a hacer todo siempre para nuestro bien y que si Dios contesta con un no, entendamos que aún ese no es para nuestro bien. Yo ponía el ejemplo de cómo Dios contesta las oraciones y creo que ya lo toqué con ustedes. Ah, enseñaba mucho a niños mientras estuve aquí la primera vez y les enseñaba que tenían que orar a Dios y que tenían que estar pidiendo a Dios siempre. Y una vez uno de los niños me dijo, pastor, pero yo le he pedido y no me responde, no me da lo que quiero. Le dije, ok, pues muy probablemente sea porque lo que estás pidiendo no es el momento o no sea para tu bien. Y les ponía el ejemplo. Yo no sé nadar, hasta la fecha sigo sin aprender a nadar y estoy de nuevo aquí. ¿Ok?
Piensa por un momento que yo le pido una moto acuática a Dios. Y Dios me da la moto acuática. Y yo me subo y me voy a la parte profunda del mar. Y se voltea la moto. ¿Qué va a pasar conmigo? Como soy una piedra en el mar, me voy a ir al fondo, me voy a morir. Dios nunca me va a dar algo para un mal. Dios siempre va a hacer las cosas para mi bien. Sé que es un ejemplo algo burdo, pero nos ayuda a entender esas partes así sencillas de cómo es la actitud de Dios. Dios a veces dice no, y no es porque no te ama, sino es porque te ama que te dice que no, porque Dios sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. ¿Ok? Cuando ores a Dios y tal vez no recibas la respuesta correcta, no pienses que Dios no te ama o que Dios no te escucha. Simplemente piensa que Dios te va a responder siempre para un bien. Y no te desanimes, sigue orando, sigue pidiendo, sigue confiando y aferrándote a las promesas de Dios. Vamos a leer uno más. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos 7 a 9. Yo lo leo. Y para que no me exaltara demasiado por la grandeza de las revelaciones, se me clavó un aguijón en el cuerpo, un mensajero de Satanás, para que me abofetee y no deje que yo me enaltezca. 3 veces le he rogado al Señor que me lo quite, pero Él me ha dicho, con mi gracia tienes más que suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso, con mucho gusto, habré de jactarme en mis debilidades, para que el poder de Cristo repose en mí. ¿Quién está orando aquí? ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién le pidió a Dios 3 veces que le quitara el aguijón de la carne? Pablo. El apóstol Pablo. Perdón, ¿qué conocemos de Pablo? ¿Quién me puede hacer una pequeña sinopsis de la vida de Pablo? ¿De quién era? Pablo era un perseguidor de la iglesia. Ok, cuando era Saulo, ¿verdad? Ya cuando fue Pablo llegó a Cuando era ser. Saulo. Muy bien. Cuando fue llega a ser. Pablo ya fue un hombre transformado por Cristo y fue el apóstol Pablo. Muy bien. Excelente. ¿Quién más? Gracias, Claudia. Fue tratado también porque quedó ciego también Pablo y después de eso aparece el ángel y lo revela, ¿no? Cómo él va cambiando su vida y su vida dedicada totalmente a la obra. Viaja por muchos países y lleva el mensaje, ¿no? A, a través de lo que significa Jesús de nuestra vida, lo que es Dios de nuestra vida. Es muy Muy interesante la vida bien. de Pablo y se asemeja mucho, quizá a muchos de nosotros que tenemos que pasar todo esto para luego realmente entregarnos y hacer lo que Pablo hizo. Dios no tiene el control de nosotros. Muy bien. ¿Qué más? Leonor, ¿le escucho? ¿Tiene el micrófono apagado, Leonor? Ok, bueno, en lo que quita el silencio, Leonor, ya escuchamos quién es Pablo, ¿verdad? El último apóstol, el gran misionero, un hombre que Dios usó para cosas maravillosas después de que fue perseguidor. ¿Qué nos dice nuestro texto aquí? Que Pablo oró fervientemente que Dios le quitara su aguijón de la carne, pero Dios no lo hizo. No porque la fe de Pablo era débil, sino porque Dios sabía lo que era mejor para Pablo. Piensen, le dijo al Señor, Señor, quítame el aguijón de la carne 3 veces. 3 veces lo pidió al Señor. ¿Tenía poca fe Pablo acaso? ¿No era un creyente maduro Pablo? Quisiéramos ser como Pablo, ¿verdad? De llegar a ese nivel de madurez espiritual. Y vean, Dios le dice, no, para que no seas arrogante. Y le dice unas palabras que parecían que no son tan consoladoras, pero lo son. Dice, con mi gracia tienes más que suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Damos gloria a Dios, ¿verdad? Cuando nos responde así y nos recuerda una y otra vez que dependemos enteramente de su gracia.
¿Cuántas veces no hemos pedido algo a nuestro Señor en oración y pareciera que no nos escucha? Si quiere, compártame por acá su comentario, Leonor, y yo lo leo. ¿Está bien? Aquí por el chat, donde me acaba de escribir. Vemos qué tan grande es el amor de Dios. La respuesta que Dios dio a Pablo no dependió de Pablo, dependió de la sabiduría de Dios. No dependió de cuánta fe tenía Pablo, sino de cuánto conocía Dios a Pablo. Ahora, en cuanto al aguijón de la carne, hay varias ideas que han surgido en cuanto a este padecimiento que tenía Pablo. Algunos dicen que no veía muy bien, por eso en algunas de las cartas dice, con cuán grandes letras les escribo. Otros decían que había quedado un poquito, ¿cómo decirlo?, torcido por las veces que lo golpearon y lo sacaron como muerto de las ciudades. No sabemos cuál era el aguijón, pero sabemos cuál era el consuelo de Pablo mientras tenía este aguijón, es que Dios estaba con él, que Dios lo escuchaba y que la gracia de Dios se hacía evidente en su vida. Así que, mis amados hermanos, cuando oren, no se desanimen, pidan, confíen y tengan presentes que Dios les va a dar no lo que quieren, sino lo que necesitan. Que Dios les ama, que Dios ciertamente les escucha en Cristo Jesús y que les anima una y otra vez. Vengan a mí los que están cargados y trabajados, que yo les daré descanso. Al final Dios sabe lo que verdaderamente nos conviene para nosotros, para nuestro crecimiento espiritual. Así es. Ahora sí, Leonor nos dice, Pablo recibió revelación directamente de Cristo, pues fue llevado al tercer cielo. Fue el más grande de los apóstoles. Imagínense, Pablo fue entrenado por Jesús mismo. Tuvo su seminario con él. Y vean, no es que Pablo no tuviera fe, sino simplemente que Dios maneja las cosas para nuestro bien en su tiempo. ¿Ok? Comentarios hasta aquí o dudas, porque si no yo sigo hablando. ¿Algún comentario? ¿Algo más que agregar? ¿Nada? Ramón, adelante. Sí, fíjese, pastor, que es tan importante la enseñanza de hoy, porque hoy choca con mucho criterio, con muchas ideologías en la doctrina cristiana. ¿Por qué me refiero? ¿A qué me refiero con lo que estamos aprendiendo hoy? Muchas veces, o lo que se está ventilando hoy, que para, si tú estás bien con Dios, tienes que tener buenos vehículos, tienes que tener buena chequera. Es decir, que hay una distorsión sobre lo que es verdaderamente el propósito de la voluntad de Dios para nuestra vida. Hoy vemos a un Dios materialista, que si no estamos bien, si no tenemos tal o cual cosa, Dios no está con nosotros. Muchas veces hasta miden el grado de nuestra fe por nuestras posiciones materiales. Entonces, lo que estamos aprendiendo hoy aquí, que todo lo que Dios nos da y lo que nos concede en oración es para nuestro crecimiento espiritual. Fíjense, estamos hablando del apóstol Pablo, le está pidiendo al Señor que le quite algo que le molesta, pero el Señor le dijo, no, bástate mi gracia. Es decir, que no todas las veces tiene que suceder la cosa como nosotros queramos, sino la que nos conviene. Entonces, hoy en día yo creo que hay una distorsión o una mala interpretación doctrinal sobre lo que es la voluntad y el propósito de Dios para su iglesia. Gracias, pastor. Así es, se ha convertido en la iglesia en un aparador de cosas mundanas, en un aparador en el cual se mide el nivel de la fe, por qué tan bien te va, por qué carro manejas, por qué tan espléndido eres con el pastor. A la verdad, cuando Dios nos llama a la fe, nunca nos promete que vamos a tener riquezas en este mundo. Si nos bendice de esa manera, gloria a Dios, usémosla para lo que nos lo dio, ¿verdad? Para dar gloria a su nombre. Pero si no, pues también damos gloria a Dios por lo que tenemos. El hecho de que Dios no nos dé la misma riqueza que a otros no quiere decir que Dios no nos ama. Nos quiere mostrar que ahí nos basa su gracia, como lo dice con San Pablo. Y volviendo al tema de las iglesias modernas que se jactan en cuanto a las riquezas económicas, pues buscan la riqueza aquí, pero descuidan la riqueza celestial, descuidan el verdadero reino que no perece, el reino de Dios. Lamentablemente ese es el mensaje que escucha hoy la gente. Hoy la gente no está dispuesta a entender
que la gracia de Dios vale más que cualquier chequera en este mundo. Buscan lo que tienen. Incluso hay líderes de las iglesias modernas que enseñan que mientras más pactes, mientras más dinero des, más te va a dar Dios. La Biblia no dice nada de eso. La Biblia dice que demos con corazones agradecidos y conforme hayamos dispuesto en ellos, para gloria de Dios. ¿Ok? Cuando pensamos en la parte de la oración, es lo mismo. Nos pasa como con Job, ¿verdad? Cuando Job está sufriendo, vienen los amigos y lo primero que le dicen no es, pues ánimo, Dios está contigo, Dios va a trabajar en tu vida, tranquilo. No, ellos dicen, pues de seguro hiciste algo malo, por eso te está yendo así. Y en el caso de la oración lo manejan similar, pues Dios no te escucha porque no le has dado suficiente al pastor, porque no estás gozando de plenitud. No, funciona, no es así. Si Dios te bendice, da gloria a Dios y sé de bendición para otros. Si me refiero a tener en gran manera o en abundancia. Y si no te bendice en abundancia, también sé de bendición para otros y da gloria a Dios. Porque las cosas materiales no son el fin, son el medio que usamos para que el evangelio sea proclamado. ¿Ok? Comentarios hasta aquí, antes de que haga otro mini sermón, perdón. ¿Alguna duda o algo que alguien quiera agregar? No, Wilson. lo que decía Pastor es cierto, ¿no? Muchas iglesias lamentablemente utilizan esto como un condicionante para mantenerlos, entre comillas, mantenerlos en la iglesia, ¿no? Porque están dando, ¿no? Y si no dan, pues como que les va a ir mal y tanta cosa. No debe ser así. Dios es amor y Dios es para todos y es a medida que lo que se tenga uno, ¿no? Dice, hay que darlo con lo que des, darlo con amor, con alegría, ¿no? Bueno, eso se ve en pocas iglesias, pero en muchas como que ya es un negocio y todo lo que se ha hablado es cierto. Me miden por lo que tengo, no por lo que, la fe o por lo que se está haciendo en favor de la gente necesitada. A veces iglesias cerradas nada más, donde son un círculo nada más de personas que todos los domingos lo mismo y lo mismo y no trascienden hacia realmente a quien lo necesita, ¿no? Bueno, se ha visto eso, pero a través de conocer lo que estamos viendo, pues tenemos otra manera de pensar y ver las cosas y saber lo que realmente Dios y lo que es Jesús en nuestra vida, y lo que es del Espíritu Santo también. Amén. Gracias, Wilson. Pedro, lo escucho. Buenas noches, hermano. Gracias. Buenas noches. Mi pregunta es sobre la oración, hermano. En Mateo 6 habla sobre la oración, que cuando oremos no seamos como los hipócritas que les encanta estar de pies en la sinagoga, en las esquinas, en las calles, en las plazas. Quisiera que me explicara un poco sobre ese tipo de oración y cómo deberíamos los cristianos aplicar el término de oración en el público. Gracias. Ok. Bueno, hay que recordar, y voy a tratar de de una sola forma contestar las dos porque van de la mano. La oración es una comunicación con Dios. Si te vas a comunicar con Dios, con tu Padre en este caso, ¿cómo lo vas a hacer? Hay que recordar que la oración es una charla con Dios. Platicamos, damos acción de gracias, confesamos nuestros pecados, pero siempre entre Dios y nosotros. El estar haciendo mucho escándalo, el estar haciendo ademanes para que la gente me vea, hace perder el propósito de la oración y ya es más buscar la aprobación de los que me ven que el tener esa comunicación con Dios. Cuando queremos orar, queremos tomar ese tiempo especial para platicar con Dios, no hacerlo una banalidad que busque aplausos, que busque que vean qué tan buena persona soy y cuántos golpes de pecho me doy. No, busco tener esa conexión con Dios. ¿Cómo funciona? Platique con Dios. Cuéntele sus cosas, confiese sus pecados, agradezca por las muchas bendiciones que Dios le ha dado. Esa es la oración. Acérquese confiado en Cristo Jesús. Si no sabe cómo orar, tenemos oraciones modelo, ¿ok? Y la principal es el Padre Nuestro. Pero recuerde, son oraciones modelo, una guía. Si notamos el Padre Nuestro, lo podemos dividir en varias secciones y cada una tiene un significado precioso, pero son solamente guías.
usted acérquese y hable con su padre. Ok, hasta aquí algún comentario, Pedro, ¿le ayuda? ¿Lo dejé igual, peor? Porque, por ejemplo, las personas que oran en la calle y piden y claman, cristiano, me refiero al cristiano, ¿estará bien allí? Pues ahí es cuestión de hablar y saber cuál es el fin por el que ellos lo hacen. Porque a la verdad yo veo más provecho el tener ese momento íntimo con Dios en mi oración que el estar exhibiéndome fuera. Sé que San Amén. Pablo dice que en todo momento y en todo lugar levantemos las manos en acción de gracias y oremos. Sí, pero de nuevo, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es la meta? ¿Es para la comunicación con Dios y acción de gracias o para que los que me ven vean y digan, ah, mira qué bueno es el pastor, mira cuánto ora, mira qué cristiano tan noble? Yo puedo ser mejor como el publicano en la historia del fariseo y el publicano. ¿Recuerda dónde estaba el publicano en el templo? Mientras el fariseo estaba enfrente dándose de golpes. El publicano estaba con la cabeza abajo, simplemente pidiendo a Dios, Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. ¿Algún otro comentario? Gracias. De nada, Pedro, para servirle. ¿Algo más que agregar? ¿Alguien más? ¿Una duda? Pues, de no haber algún comentario, entonces vamos precisamente al tema de nuestra lección, la oración. Vamos a terminar nuestra lección del día de hoy con una oración. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por las muchas bendiciones que nos has dado. Te agradecemos, Señor, porque en Cristo Jesús nos permites acercarnos a ti, confiando en que tú nos escuchas, en que tú respondes nuestras oraciones, Señor, y en que tú actuarás siempre en amor y siempre en sabiduría para con nosotros. Te pedimos, Señora, que nos ayudes a estar atentos en nuestra vida de oración, a que no demos por pérdida al tener que orar a ti, Señor, sino que lo veamos como un momento gozoso de comunicación contigo. Damos gracias a que en Cristo Jesús, Señor, tenemos el perdón de nuestros pecados. Agradecemos porque en este perdón tenemos la paz de acercarnos a ti, de confiar plenamente en tu amor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a orar bien como tú quieres, buscando primeramente tu reino, Señor. Que nos ayudes, Señor, a orar confiadamente, sabiendo que tu voluntad es la mejor y que es lo mejor sobre nuestras vidas, Señor. Señor, en esta noche te pedimos por nuestros hermanos que no pudieron estar hoy aquí. Te pedimos que les preserves en tu palabra y les guíes en tus caminos, que les guardes, Señor, en tu verdad y que les preserves en tu paz, Señor. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de servir a través de estos cursos. Te pedimos, Señor, que nos lleves a crecer, a conocerte más y a servirte de una mejor y más edificante manera, Señor, para la gloria de tu nombre. Señor, en esta noche encomendamos el cuerpo, el alma y todo lo que nos pertenece a tu santo cuidado. Que tu santo ángel acampe a nuestro lado para que el maligno no tenga ningún poder sobre nosotros. Amén. Ok, pues hemos concluido. Amén. Amén. Amén.